las dos resurrecciones. Una resurrección para vida eterna está compuesta por 3 resurrecciones. Y la segunda resurrección para muerte eterna, muerte y confusión perpetua. ¿Ya? Para muerte y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos nosotros, los seres humanos, nacemos del vientre materno, ¿verdad? Nacemos en este mundo. Desde Adán, el primer ser humano, y hasta el último ser humano que pisará este globo terráqueo. Ahora, todos nosotros tenemos que morir, la muerte física. La muerte física, esa es la muerte del cuerpo, la muerte de nuestro cuerpo. Aquí salimos con un cuerpecito en forma de pequeñito, de niñito, de bebé. Entonces el cuerpo empieza paulatinamente a ir perdiendo la juventud. Empieza una curva ascendente, ¿cierto? Y luego una curva descendente. Se empieza a perder la juventud, se empieza a enfermar, a envejecer más, ¿ya? Conforme va pasando el tiempo, hasta que un día el cuerpo envejece y muere, ¿ya? A no ser que haya un accidente acá, también puede ser por algún asesinato, alguna tragedia, digamos. Pero a no ser que no ocurra nada que sea envolverse en un pleito, en una pelea, en un asalto, o en un accidente aéreo, o cualquier tipo de accidente que le pueda quitar la vida anticipadamente a la persona, por sí solo el cuerpo tiene que ir perdiendo la juventud, ¿eh? El cuerpo físico tiene los días contados. Dios nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos hizo espíritu, cuerpo y alma. Ahora, nosotros somos el alma, es lo más importante, el asiento de nuestras emociones, nuestro yo, ¿ya? Pero nuestra persona ha sido puesta en un cuerpo y a nuestra persona se nos dota espíritu para poder percibir a Dios. O sea, el espíritu es aquello que le permite al alma, a nuestra persona, poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso tenemos 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. El apóstol dice, porque el hombre que está muerto, el hombre que murió espiritualmente, ya no tiene el espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir con el espíritu. Pero como el espíritu murió, está muerto espiritualmente, se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual, la persona que estaba muerta espiritualmente y Dios le volvió a nacer su espíritu, le volvió a revivir espiritualmente. O sea, la persona estaba aquí y Dios le hizo pasar de muerte a vida. Más el espiritual todo lo juzga, ¿ya? Recordemos que el Señor le dice a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, Nicodemo, estás muerto espiritualmente. Nicodemo, mira, tú naciste aquí, tu cuerpecito en gestación en el vientre de tu mamá, Nicodemo. Ahí yo te preparé el cuerpo para que tu alma entrase al cuerpo y te di un espíritu. Entonces tú eras un pequeñito, naciste como un bebito, ¿verdad? Como un bebé. ¡Guau! ¡Guau! Naciste como un bebito, te recibieron tus padres, tus abuelos, envuelto en pañales, seguramente en una mantilla. Y luego tú empezaste a vivir siendo niñito y un día esa inocencia la perdiste, porque los pequeñitos van al cielo cuando mueren. El Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por muerte el niñito va al cielo. Al morir, siendo niño, va al cielo. Pero si el ser humano deja el estado de niñez, adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, entonces ya dejó el estado de inocencia. Y los pecados Dios los toma plenamente en cuenta a plena conciencia, cuando ya el ser humano sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. O peca por acción, sabiendo que está malo, lo hace. Ahí se considera el pecado, penalmente. Entonces, cuando el hombre deja el estado de niñez, ¿ya? Aquí están los niñitos cometen pecados, se rebelan contra la mamá, le mienten al papá, le tiran el pelo al hermano, cometen muchas travesuras, pecados. Pero penalmente hablando, el Señor no se los toma en cuenta.
De tal manera que un niñito, si muere siendo niño, se va al cielo. ¿Ah? De los tales es el reino de los cielos. Ya. Pero cuando el ser humano ya deja este estado y adquiere la plena conciencia, adquiere la conciencia de lo que es bueno y malo, entonces ahí sí que Dios le empieza a tomar penalmente en cuenta el pecado. Entonces, al primer pecado cometido el ser humano, ya habiendo dejado el estado de inocencia, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica de inmediato sobre el espíritu, sobre el cuerpo y sobre el alma. Ya, el espíritu muere de inmediato, muerte espiritual. Entonces el ser humano cuando deja el estado de niñez está muerto espiritualmente. Así están todos los seres humanos que pisan el globo terráqueo, están todos muertos espiritualmente. El arrepentimiento para salvación, el que Dios está demandando, arrepentimiento, es metanoia en griego, y es cambio de mente. Cambia tu mente para que te des cuenta cómo estás, porque así con tu mente corrompida, porque el ser humano es parte de una raza caída moralmente. Su moral está corrompida, y lo va a estar hasta que el cuerpo muera. Eso tiene que ser reconocido, es parte de lo que tiene que ser reconocido con una mente cambiada. ¿Ya? Arrepentimiento para salvación, que el hombre cambie su mente, porque su mente, igual que su moral, está corrompida. La moral humana jamás podrá cambiar. Siempre el ser humano va a tener malos pensamientos, malos deseos, va a pensar mal, va a tener fantasías sexuales. Siempre la moral humana va a estar corrompida, siempre, hasta que el cuerpo muera. Porque el apóstol Pablo dice que sabemos que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Eso que lo está diciendo el apóstol Pablo, él ya era un hombre santo ya. El apóstol Pablo, un hombre santo, apartado por Dios del vientre de su madre. Y en esa condición de ya ser salvo, de tener vida eterna, y no cualquier salvado, el apóstol Pablo era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, no era cualquier salvado. Y en esa condición, el apóstol Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y como resulta que el apóstol Pablo es el modelo a seguir por todos los que han de creer en Cristo para vida eterna, eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a pecadores a salvar, de los cuales yo soy el principal. Yo soy. Esa palabra, yo soy, esa expresión, está describiendo un estado en presente continuo, de siempre ser. El verbo ser está puesto en un presente continuo. Yo soy, él es, nosotros somos, ellos son, yo, él, tú, soy. Yo soy, presente continuo. No es yo era o yo seré, no, es yo soy. Cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, le dice Dios a Moisés, le dirás a ellos, a los israelitas, Faraón, yo soy, me envió. Porque Moisés le dijo al Señor, cuando yo vaya a los israelitas, cuando vaya a Faraón, ¿qué le diré yo respecto de quién me envió? Entonces el Señor le dice a Moisés, le dirás, yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy. No que yo era o yo seré, no, yo siempre soy. Es el verbo ser en presente continuo. Significa que siempre se es. No que va a ser o que fue, no, siempre presente continuo. Siempre es. Always be. Never stop being. Nunca dejar de ser, ¿ya? Porque si deja de ser, entonces no es eterno. Y Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces, esa misma expresión, o ese mismo verbo, el verbo ser, pero en presente continuo, cuando Dios le dice a Moisés, le dirás a Faraón, yo soy, me ha enviado a ti, yo soy el que soy. Ese mismo verbo, en ese tiempo verbal, en presente continuo, es el que está ocupando el apóstol Pablo. Yo soy el principal, yo soy el principal de los pecadores, yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, yo soy el primero. El apóstol no dice, ya siendo un hombre santo,
El apóstol Pablo no dice, yo era pecador y ahora me convertí a Cristo y ya no soy pecador. No, ya era pecador. No, yo soy. Yo siempre soy pecador. Ya, eso es reconocimiento. Eso es propio de una mente que logró cambiar, ¿ya? Metanoia, arrepentimiento para salvación. Metanoia. El Señor iniciando su ministerio aquí en la tierra, cuando el Señor inició su ministerio de salvación, en Marcos capítulo 1, versículo 15, quedaron registradas las dos demandas que el Señor exige que el hombre debe obedecer para poder ser salvo del infierno. El Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, esa palabra es metanoia en el original. Arrepentimiento, metanoia, metanoité, metanotaité, metanoia, metanous, metanata, metaneteré. Dependiendo de la expresión verbal, siempre la palabra es metanoite, metanoia. Arrepentimiento, arrepentir, metanoia, arrepentimiento, metanoité, pero siempre es meta. Recordemos que originalmente el Nuevo Testamento fue escrito no en hebreo, no. Fue escrito en griego, pero en el idioma griego antiguo. Ni siquiera el idioma griego actual, ¿eh? Porque en el idioma griego de hoy, el actual, mente es nous. Pero en el idioma griego, mente es noia o noite. Y meta es cambio. Por ejemplo, en el idioma griego, otro universo, cambio de universo, es metaverso. En el idioma griego, por ejemplo, cambio de forma es metaforma, metamorfosis. El cambio de vida animal. Si antes la vida animal era gusano, entonces una metamorfosis. Entonces el cambio de la vida animal es a una vida animal de mariposa. De gusano a mariposa, metamorfosis, metamorfo, cambio de forma. Metanoia, cambio de mente. Arrepentimiento, arrepiéntete, arrepentíos, cambia tu mente. Eso significa. Eso es lo que el Señor empezó a demandar iniciando su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cambia tu mente y creed en el Evangelio. Cambiaos vuestras mentes, que están corrompidas, y creed con fe en las buenas noticias de salvación, que son estas, que Cristo en vez de nosotros fue condenado a la muerte penalmente por nuestros pecados que le fueron imputados a Él, y murió por nuestros pecados. Y al morir Cristo por nuestros pecados, entonces ya nosotros no moriremos por nuestros pecados, porque en justicia nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los pecados nuestros que cometeremos todo nuestro paso por este mundo, todos le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario y Él los pagó penalmente, como se pagan los pecados penalmente con la muerte del alma, para que nunca más los pagásemos nosotros cuando nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer hasta que nosotros nos muriésemos. Entonces eso significa que el alma quedó imposible de ser condenada a la muerte, inmortal. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia, la gratuidad de salvación, ¿cierto? Pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. O sea, el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, para nuestras almas, ha sido la inmortalidad, la vida eterna. Y esto hay que creerlo con fe para hacer efectiva la vida eterna. Ya, entonces las dos demandas del Señor, cuando Él inició su ministerio aquí en la tierra, son arrepentimiento, cambio de mente y fe en el Evangelio. Metamorfosis de los pensamientos, ¿eh? Transformación de la mente. Ahora, para que el ser humano obedezca a estas dos demandas, tiene que oír y leer la Biblia. Porque la mente, como está corrompida, está llena de basura, llena de mentiras, el hombre tiene que vaciar toda la información que tienen sus neuronas
y dejarlas disponibles, las neuronas, con capacidad para recibir nueva información. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, a oír la Biblia, empieza a haber una transformación de los pensamientos del ser humano. O sea, el hombre tiene que modificar radicalmente su manera de pensar. Es un cambio en la manera de pensar, el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Pero el hombre jamás podrá cambiar su modo de pensar en tanto no ponga oídos a la Biblia, no lea la Biblia. O sea, lo que tiene que ocurrir es que el hombre llegue a tener un concepto de sí mismo tal como Dios tiene el concepto de nosotros. Por ejemplo, en la Biblia, Dios, el Espíritu Santo de Dios, ha revelado la Biblia. Los 66 libros impresos en papel, que ahora lo tenemos en digital, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios. En Isaías 1:6 dice Dios de nosotros: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Cómo el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios? Bueno, yo soy una persona buena, a veces cometo algunos pecaditos, pero no tan graves como para que Dios me condene al infierno. No tengo por qué ser objeto de yo no creo ser objeto de ninguna condena de parte de Dios, menos al infierno, porque yo creo en un Dios que es puro amor, y por lo demás yo no le he hecho mal a nadie. Ya esos son pensamientos que el hombre tiene respecto de sí mismo, cómo se encuentra él ante Dios. Ya, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo Dios ve nuestras justicias? O sea, cuando el hombre es bueno, el hombre ayuda al prójimo. En la noche, cuando está lloviendo con frío, se levanta, lleva un poquito de mercadería y va a ver a la gente indigente en las calles, le dice: buen hombre, tome, mi corazón se me partió al verlo a usted, venga, entre a mi casa, yo le voy a dar comida, le voy a dar calorcito, alojamiento, porque yo soy bueno. Esas son justicias del hombre. Cuando el hombre dice: no, hay que hacer justicia. El malhechor tiene que ser encerrado en la cárcel y hay que defender al inocente. Y por más que le pasen dinero debajo de la mesa, él no se deja corromper. Un hombre que hace justicia. Entonces, ¿cómo son las justicias del hombre ante los ojos de Dios? Bueno, conformemos nuestra mente a la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios en la Biblia respecto de nosotros, de nuestras justicias? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ya. El hombre está liquidado. El hombre no puede irse al cielo. El hombre no puede enfrentarse a Dios y quedar con vida. No hay hombre, ningún hombre, no importa quién sea. No importa qué hombre esté pisando la tierra. Ni siquiera el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ni tú, ni yo, ni el Papa Católico, ni el pastor evangélico. No hay ningún ser humano que vea el rostro de Dios y no muera. El gran profeta Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice el gran profeta Isaías, un hombre con sus labios santos. 66 capítulos escribió Isaías. Un hombre que el Espíritu Santo de Dios venía a él y él hablaba. Profetizaba el gran profeta Isaías. En el capítulo 6, Isaías dice, de respecto de sí. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, yo lo vi, sentado sobre un trono alto y sublime. Y dije: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ya, estando nosotros, los seres humanos, viviendo, nosotras, nuestras almas, porque un día nuestras almas van a salir del cuerpo. Nosotros, nuestras almas, no el cuerpo es el estuche del alma. Entonces concentrémonos en nuestras almas, lo que somos nosotros. Nosotros estamos viviendo momentáneamente en un tabernáculo, en un templo, que es el cuerpo, es el vestido del alma. Entonces concentrémonos en nosotros. Nosotros pensamos, amamos, decidimos, creemos, no creemos. Nosotros tenemos rabia, nosotros tenemos amor, nosotros guardamos la memoria. Nosotros, lo que somos nosotros, pero mientras vivamos en el cuerpo. Todo el tiempo que nosotros vivamos en el cuerpo, jamás podremos obedecer la ley divina. Jamás podremos obedecer al pie de la letra los mandamientos del Señor. Porque los mandamientos del Señor son de carácter espiritual. Mas nosotros,
y aquí se está incluyendo el apóstol Pablo en Romanos 7:14, mas yo soy carnal, viviendo mi alma en un cuerpo de carne, mas yo soy carnal vendido al pecado. Ya esto también es parte del arrepentimiento, de que el hombre por haber cambiado su mente, haberla transformado y conformado a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia, o sea que el hombre llegue a pensar de sí ante Dios, de cómo se autopercibe ante Dios, tal como Dios dice que estamos nosotros. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él hinchazón, sino podrida, no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. ¿Ya? Isaías 1:5. Isaías 1:6. Nuestras justicias ante los ojos de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ya. Todo el tiempo que un ser humano, cualquier alma humana, vive en el cuerpo, o sea, no puede obedecer al pie de la letra la ley divina, los mandamientos del Señor. Porque aquí en este cuerpo existe una ley inmoral, que lo quiera o no, el alma va a pecar contra Dios. El alma no puede obedecer al pie de la letra los mandamientos del Señor. Los puede obedecer parcialmente, pero no al 100%. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25. Y lo está diciendo una persona nacida de nuevo, que ya entró por Cristo al camino angosto que va a la vida, sellado con el Espíritu Santo, con vida eterna. Y no cualquier salvado, el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. En esa condición, el apóstol Pablo dice respecto de sí mismo: sabemos que la ley es espiritual, mas yo, el apóstol Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En mí, el apóstol Pablo. El pecado mora en mí. En mí no mora el bien. En mí, el apóstol Pablo, En mí, yo, el apóstol Pablo, un hombre santo, lleno de la santidad de Dios, en mí no mora el bien. En mí mora el pecado. El mal mora en mí. El apóstol Pablo estaba reconociendo algo que nunca antes había reconocido cuando era un santurrón fariseo. Hoy en día hay mucha gente metida en las religiones, que son pentecostales, son bautistas, calvinistas, presbiterianos, católicos, y ellos tienen un concepto de sí mismos totalmente errado, porque no han cambiado su mente. No ha ocurrido para ellos el arrepentimiento para salvación, la metanoia, la metamorfosis de los pensamientos. Entonces el apóstol Pablo tenía su mente completamente transformada a una mente que pensaba súper bien, muy bien. Una mente bastante funcional. El apóstol Pablo dice: porque según el hombre interior, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la ley divina, los mandamientos. Pero veo otra ley. Bueno, ahí el apóstol Pablo, con su mente completamente transformada, conformada a la palabra de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Ahí está gimiendo el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente transformada, ¿verdad? Una mente que dejó de ser una mente reprobada. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, toda persona que ha de creer en Cristo con fe para vida eterna, tiene que decir lo mismo que Pablo. Siendo ya una persona salvada, el salvado tiene que decir lo mismo que Pablo, como Pablo decía respecto de sí mismo. Entonces un verdadero salvado dice: en mí no mora el bien, mora el pecado mora en mí. En mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, con una mente transformada, conformada a la Biblia,
el ser humano puede tener el concepto correcto respecto de cómo se encuentra su alma viviendo en su cuerpo. Está corrompido moralmente. Y cuando una persona, al igual que el apóstol Pablo, transforma su mente, es decir, se arrepiente para salvación, empieza a gemir. Entonces la persona empieza a gemir, a sentir dolor. Estoy viviendo en un cuerpo que me hace pecar. Aquí en este cuerpo donde yo vivo, hay una ley del pecado que está en mis miembros. Y gime, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo el tiempo que yo, siendo un hombre lleno de la santidad de Dios, un hombre santo, todo el tiempo que yo que tengo santidad sin la cual nadie verá al Señor vive en el cuerpo, seré un inmundo y perverso, degenerado, inmoral, pecador. Y gimo esperando la redención, la adopción, la redención del cuerpo. Por eso que en Romanos 8 el apóstol Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros, los cuales hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención, hasta el rapto, hasta el arrebatamiento. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y gemimos, lloramos porque sabemos que somos muy pecadores, inmundos y perversos pecadores, sustituidos por el único santo en la cruz del Calvario, morando Cristo dentro de nosotros. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Pero este templo del Espíritu Santo de Dios tiene una ley inmoral, ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces, el apóstol Pablo es aquel que ha sido puesto como modelo a seguir. 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a pecadores a salvar, de los cuales yo soy el primero, el principal. Y por esto, porque yo soy el principal de los pecadores, el primero, por esto fue recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí el principal, el primero, toda su clemencia, para modelo de los que han de creer en Cristo, de los que han de creer en Él, para vida eterna. Yo, Pablo, he sido puesto como modelo, el modelo de todos los verdaderos santos de Dios. Y si el apóstol Pablo, en su calidad de ser santo y modelo a seguir por todos los que han de creer en Cristo para vida eterna, y él dice, en mí mora el pecado, entonces los genuinos salvados, que tenemos santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque tenemos a Cristo. Cristo es la santidad. Y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero esa santidad es Cristo. Los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. La santidad sin la cual nadie verá al Señor, mora en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo, que es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vive en mí, entonces en mí, que soy un inmundo y perverso pecador, está la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo tengo la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque tengo el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. He sido sellado con Él hasta la redención. Esto es lo que tienen que entender los evangélicos, porque los evangélicos creen que ellos tienen que tener santidad. Bueno, la tienen que tener, pero esa santidad no es la de ellos, es la de Cristo. Cristo es la santidad. Nosotros somos seres pecadores. Entonces tenemos que imitar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el modelo, ejemplo a seguir, ¿verdad? 1 Timoteo 1, 16. Y por esto, por ser yo el apóstol Pablo el primero de los pecadores, el principal, por esto he sido recibido a clemencia, misericordia, para que Dios mostrase en mí, el principal, el primero, toda su misericordia, para modelo de los que han de creer en Él, en Cristo, de los que han de creer en Cristo, para modelo de los que han de creer en Él para vida eterna, de los que han de creer en Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28.
Y en la cruz, Cristo, estando a punto de entregar su espíritu, exclamó a gran voz, consumado es. Juan 19:30. Y entregó su espíritu y murió. Ahí consumó la vida eterna que nos prometió. Y cuando nosotros creemos con fe que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna, la inmortalidad, entramos. Ahí entramos a la vida eterna. Pero toda persona que la ponga en duda, que diga, sí, Cristo me salvó, pero si yo no guardo santidad me voy al infierno, esa persona va al infierno. Sí, Cristo me salvó, pero si yo no persevero, entonces me voy al infierno. Te vas al infierno. No, si Cristo me salvó, sí, pero si yo no cuido la salvación, porque supuestamente la salvación se puede perder, entonces me voy al infierno. Hebreo 2:3. Hebreo 12:14. Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que, sí, Cristo me salvó, pero si yo soy tibio, igualmente voy al infierno. O sea, toda persona que tenga ese tipo de pensamiento va al infierno. Porque Cristo ya nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Pero Él la pone en duda. Pone en duda la inmortalidad. O objeta la inmortalidad, diciendo sí, pero si yo soy tibio, entonces me voy al infierno. Pero si Cristo nos salvó del infierno, sí, si Cristo nos salvó del infierno, pero si yo soy tibio, me voy al infierno. Porque Apocalipsis 3:16 para mí es condenación. No, querido amigo, no es condenación, solamente es una reprensión manifiesta a la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:16. No, para mí es condenación. Así que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje la tibieza. Porque si Cristo dice que me salvó, pero yo no dejo la tibieza, igualmente voy al infierno. Son personas que no han creído a Cristo. Son personas que le dan un sentido que no tienen ciertos pasajes de la Escritura. Porque como han creído exento de fe, tienen cierta incertidumbre. Entonces ellos toman ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero ellos dicen que sí, tiene que ver con la condenación. Por ejemplo, Mateo 24:13. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, pero eso es durante la tribulación. Eso es durante el periodo de la tribulación. Ahora no. Ahora la salvación es por la fe y la gracia de Dios. No, yo tengo que perseverar porque si yo soy salvo, porque Cristo me salvó, pero si yo no persevero, me voy al infierno. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que tengo que perseverar hasta el fin. Querido amigo, eso es durante la tribulación. Entonces la persona, como no ha creído a Cristo con fe, que ya Cristo nos dio la vida eterna, toma este pasaje de Mateo 24:13 y lo convierte en condenación. Si yo no persevero, estoy condenado, voy al infierno. Porque dice Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Querido amigo, estás equivocado. El original dice, el que haya aguantado hasta el fin, este será salvado. Pero eso durante la persecución por el anticristo, en la tribulación. Ahora no. No, es que Mateo 24:13 para mí todavía es válido. O sea, tenemos que ser salvos perseverando. Bueno, lamentablemente la gente tiene su mente corrompida, ¿verdad? No está funcionando bien. Tiene que arrepentirse en la mente. También en Apocalipsis 3:16, cuando el Señor está reprendiendo a sus salvados, les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten fervor, hijo mío, sé pues celoso. Y reconócete en tu mente que estás tibio. Eres un tibio. Y te estoy reprendiendo severamente. Te estoy diciendo te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices que eres rico. Eso es lo que dices tú, hijo mío. Que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad y no sabes tú que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Hijo mío, mira, tú eres mío, ya eres salvo, tienes vida eterna. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado en el fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso que te estoy reprendiendo duramente. Te estoy diciendo, te voy a vomitar de mi boca. Así que cambia tu manera de autopercibirte, hijo mío. Eres un tibio, pero eres mío ya, tienes vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor a la iglesia séptima, la iglesia tibia de la Odisea, en Apocalipsis 3:16. Pero cuando las personas no han creído con fe en el Evangelio, toman Apocalipsis 3:16 y lo convierten en condenación. No, tú tienes que dejar la tibieza, porque si tú no dejas la tibieza te vas al infierno. Son personas están todavía con la mente disfuncional, no les permite pensar bien, y toman ciertos pasajes de la Escritura
como por ejemplo Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, y lo convierten en condenación. Están en miedo, no han entrado al reposo. Ellos predican de Cristo, hablan de Cristo, sirven a Cristo por miedo, por terror a irse al infierno. En cambio, los genuinos salvados entramos al reposo. O sea, ya no tenemos que hacer nada más. Eso es reposo. Yo ya no tengo que dejar la tibieza, dejar de pecar, no tengo que hacer. Entrar al reposo ya, al reposo de las acciones. Que yo tenga que hacer algo bueno, algo malo, dejar de ser tibio, dejar que guardar los mandamientos. No, yo entré al reposo ya, al reposo. Ya Cristo me salvó. Ya me salvó del infierno ya. ¿Y qué pasa si tú eres tibio, si tú no eres infiel, si tú ves pornografía, si cometes pecado? Tengo vida eterna. Si eso fue lo que hizo Cristo por mí en la cruz, murió por mis pecados y me dio vida eterna. Lo he creído con fe. Entré al reposo. En Hebreos 4 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo. Todavía estás caminando en el camino ancho y estás adorando a Cristo. Estás adorando a Cristo, sirviendo a Cristo, yendo a la iglesia el día domingo. Parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo. Es decir, no haber entrado por la puerta estrecha. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Porque también nosotros hemos sido evangelizados, al igual que aquellos. La diferencia entre los nosotros y los aquellos. Son todos cristianos, ¿eh? Todos son cristianos. Todos adoran al Señor. Todos le dicen Señor, Señor, ¿eh? La diferencia entre nosotros con aquellos, es que a aquellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron, la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. O sea, son cristianos que han creído, predican del Evangelio, predican de Cristo, hablan profecías, están en las redes sociales, teniendo canales con muchos seguidores, pero no han entrado. No han entrado. ¿Saben? Ellos están procurando entrar, dejando la tibieza, intentando ser fervorosos, porque si ellos son tibios, se van a ir al infierno. ¡Ay! Están con miedo. Sirven al Señor por miedo a irse al infierno. En cambio nosotros ya entramos. Yo puedo matar, revolcarme con prostitutas, ser un infiel, ser un tibio, y tengo inmortalidad para mi alma, tengo vida eterna, porque tengo a Cristo sellado dentro de mí. En Cristo, en Él también vosotros, efesios creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación. Algunos dicen, habiendo creído en Cristo. Sí, pero es que específicamente aquí se está hablando del evangelio. Habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, con fe en el evangelio, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados. Cristo entró a morar dentro de ustedes en forma permanente. Sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo estará morando dentro de la persona sin salir más? Hasta el evento del arrebatamiento. O sea que el Espíritu Santo convierte a los creyentes en vírgenes prudentes, con aceite dentro de su vasija, el cuerpo. Recordemos que en Romanos 8, versículo 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, aquí tenemos las vírgenes insensatas. Mateo 25, versículo 1 al 13. Ellas salieron al encuentro con el novio. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tristemente. No tienen el aceite. Dentro de ellas no está el Espíritu Santo. Son cristianos, fervorosos, pero sin el Espíritu Santo. En cambio, las vírgenes prudentes, saliendo al encuentro con el Señor, juntamente con sus lámparas, también tomaron consigo el aceite. El aceite es figura del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Será virgen, será cristiano, pero tonto.
porque no tomó el Espíritu Santo, no está en él. Por eso que en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Está sumergido dentro de ustedes? ¿Vive Cristo en ustedes o no? ¿Cristo ha entrado a morar dentro de ustedes? ¿Tienen el aceite? ¿Tienen el aceite, no? ¿El Espíritu Santo mora con vosotros? ¿Ustedes realmente son templo del Espíritu Santo o no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Reprobados. Del mundo cristiano, el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Corinto, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, que haya puntos diferentes, que haya diferentes puntos de vista y que los divida. Yo no creo como crees tú y yo tampoco creo como crees tú. Entonces se dividen. Porque es necesario que entre vosotros haya diferentes bandos, haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En cuanto a la fe. Esta es la razón porque hay muchos cristianos que pelean, pleitean, se dividen, forman grupos diferentes, porque no todos son salvos. En el campo del Señor hay espiga de trigo y hay espiga de cizaña. Estando a punto de Cristo venir a buscar la iglesia, habrán vírgenes prudentes que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, que juntamente con sus lámparas tomaron consigo el aceite, y vírgenes insensatas, exentos de fe en el Evangelio y por lo tanto exentos del Espíritu Santo, que tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. Tremendo esto, ¿eh? En 1 Corintios capítulo 11, vamos a ir a 1 Corintios 11, dice en el versículo 19, 1 Corintios 11, 19, el apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos de Corinto, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. La doctrina es muy importante porque la doctrina permite darse cuenta quiénes tienen el Espíritu Santo y quiénes no lo tienen. Porque los que tienen el Espíritu Santo no le dan una interpretación diferente a la doctrina. En cambio, personas que están exentos del Espíritu Santo leen la Biblia y le dan interpretaciones diferentes. ¿Se entiende, no? En la segunda carta de Juan, dice Juan algo muy importante, que es importante obedecer por los verdaderos salvados. Segunda de Juan, capítulo 1, tiene un puro capítulo, ¿eh? La segunda carta de Juan tiene un puro capítulo, un solo capítulo. Versículos 9 y 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, la doctrina es fundamental. Hay cristianos que dicen que la parábola de las 10 vírgenes no es el evento cuando Cristo viene a arrebatar la iglesia. Entonces le dan otro sentido a la parábola de las 10 vírgenes. Y a esa persona no es salva. Ahí sirve mucho la doctrina para poder darse cuenta quiénes tienen al Espíritu Santo y quiénes no lo tienen. Quiénes tienen al Espíritu Santo y quiénes no lo tienen. Porque dice el Señor en Juan capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Cuando Él venga a morar dentro de ustedes, cuando yo se los envíe, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él, el Espíritu Santo morando dentro de ustedes, los va a guiar a toda la verdad. Tomará de lo mío, de lo que está escrito en la Biblia, y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. O sea, la persona que tiene morando dentro al Espíritu de Cristo entiende muy bien la Biblia, porque tiene la unción. En 1 de Juan 2, hablando del Espíritu Santo, a quien Juan le llama la unción, el aceite, el Espíritu Santo, dice,
Mas vosotros no necesitáis que nadie os enseñe. La misma unción os enseña todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace entender muy bien la Biblia. Nos da el sentido correcto que tiene cada pasaje de la Escritura. Pero una persona que es cristiano, pero no tiene morando dentro de él al Espíritu Santo, le da sentido que no tiene lo que está escrito en la Biblia. Una interpretación incorrecta. Y eso va a generar una división entre los que sí tenemos al Espíritu Santo y los que no lo tenemos. Y para poder hacer bien la diferencia está la doctrina. La doctrina divide. Y tiene que dividir. La doctrina tiene que dividir. Porque si una persona que dice que es cristiano, que es salvo, dice que los 144.000 de Apocalipsis capítulo 7 son la iglesia que va a estar predicando durante la tribulación, le está dando un sentido que no tiene. Los 144.000 no es la iglesia en Apocalipsis capítulo 7, sino que son 12.000 israelitas de cada una de las 12 tribus de Israel, 144.000 en total, que van a estar predicando durante la tribulación el evangelio del reino. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, si una persona le está dando una interpretación que no tiene, Apocalipsis capítulo 7, es porque no tiene el Espíritu Santo. Si lo tuviera, estaría siendo guiado a toda la verdad. Por eso, la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. 9 y 10. Si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Está tergiversando la Biblia. Está enseñando engaños, mentiras. No es cierto lo que está diciendo. Es que la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. No, es que no es cierto eso. Le estás dando una interpretación que no corresponde. Estás tergiversando la Escritura. Le estás dando un sentido que no tiene. Es que resulta que cuando dice en Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, para ser salvo hay que perseverar en buenas obras, porque si no te vas al infierno. No, eso es mentira. Le estás dando una interpretación que no tiene Mateo 24:13. Porque Mateo 24:13 es aplicable durante la tribulación. No, mentira. Tú tienes que perseverar, porque si no perseveras, te vas a ir al infierno. No, querido amigo, para ser salvo al infierno tú tienes que arrepentirte, metanoia, y tienes que creer con fe en el Evangelio. Con fe. El Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Ese es el Evangelio. Y cuando tú crees que cuando Cristo murió por los pecados tuyos, te dio la vida eterna, te dio salvación de que tú fueses condenado a la muerte por tus pecados, entonces tú haces efectiva por la fe la vida eterna y entras. No, en Mateo 24:13 dice, más el que persevera hasta el fin este será salvo. Sí está escrito eso. Pero durante la tribulación, tú le estás dando un sentido a Mateo 24:13 que no tiene para este tiempo. Entonces tú no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo guía a toda la verdad. Mateo 24:13. Tú siempre estás aprendiendo de maestros. Tienes que leer libros. ¿Ah? Tú eres una persona que aprende mucho de maestros, de personas que escriben libros bíblicos. Chuck Swindoll, por ejemplo, tú tienes como un ídolo a Chuck Swindoll, porque tú no puedes recibir la revelación del Espíritu Santo porque no lo tienes. Tú eres un cristiano que aprendes de hombres, de autores cristianos. Pero la Biblia dice respecto a los que tenemos al Espíritu Santo, mas vosotros, hermanos, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción os enseña todas las cosas. Eso está en 1 Juan capítulo 2. Vamos a ir a Juan, 1 Juan, capítulo 2. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. 1 Juan 2:20, ¿eh? Primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, 1 Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, vosotros, los que han sido sellados con el Espíritu Santo.
tenéis la unción del santo, vírgenes prudentes. Estando a punto Cristo de venir a buscar la iglesia, vírgenes prudentes, con aceite, con la unción. El aceite es la unción. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del santo, ¿ya? Y conocéis todas las cosas. En 1 Juan 2:27 leemos, pero la unción que vosotros recibisteis, pero la unción, el aceite, que es figura del Espíritu Santo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, los sellados con el Espíritu Santo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitáis que nadie os enseñe. 1 Juan 2:20. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, porque han sido sellados con Él. ¿Ya? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que tienen la unción, el aceite, cristianos, y los cristianos que no tienen la unción. Entonces, cuando leen la Biblia, los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen, empiezan a tener puntos de vista diferentes, desacuerdos. Entonces se aplica 1 Corintios 11:19. Porque es necesario que entre vosotros haya diferentes bandos, se aparten, disensiones, peleas, pleitos, discusiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que no esté, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. El Señor dice en Mateo 7, versículos 13 al 14, Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, entrad por la puerta estrecha. Y el Señor le explica el por qué hay que entrar. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas que no entran por Cristo al camino angosto. El infierno es la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella. No, el Señor no dice, y son pocos los que entran por ella. No, dice, y son muchos son los que entran por ella al infierno. No es un término medio, más o menos, no. Muchos son los que entran por ella al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es trágico, esto es muy solemne, de la mayor solemnidad. Porque para ser salvo de ir al infierno, entrar por la puerta ancha al infierno, hay que entrar por la puerta estrecha al camino angosto. Y los que solamente la hallan son pocos. Solamente los que hallan la puerta estrecha son pocos. El Señor dice, son pocos los que entran por ella. No, ni siquiera dice eso. No. Concentrémonos bien en esto, que es muy importante. Son pocos los que la hallan. No dice el Señor, son pocos los que entran por ella. No, los que la hallan solamente son pocos. Y resulta que para ser salvo del infierno no alcanzan, no sirve, es insuficiente hallar la puerta estrecha. Es insuficiente, porque para ser salvos del infierno no sirve hallar la puerta. Porque si uno halla la puerta, pero no entra por ella, igualmente al morir se va al infierno. Son pocos los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, ¿ya? Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Muchos. Porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser salvo al infierno hay que hallar la puerta y luego entrar. Si la palabra es entrar. El mandato es a entrar por la puerta estrecha. Entonces hay muchos cristianos que han hallado a Cristo como su Salvador. Cristo es mi Salvador, yo voy el día domingo al culto, yo amo al Señor, soy cristiano. Me convertí a Cristo yo. No, si yo creo en Cristo. He hallado a Cristo como mi Salvador. Perfecto. ¿Pero has entrado a través de Él a la vida eterna? ¿Cómo? ¿Hallaste a Cristo como tu Salvador? Sí, yo creo en Cristo. Perfecto. ¿Pero a través de Cristo has entrado a la vida eterna? ¿O todavía estás procurando tener vida eterna? ¿Estás procurando entrar a la vida eterna? Los que están procurando entrar. Procurando entrar. Los que están procurando entrar. En cambio aquí están los que entraron. En Lucas 13:24, el Señor, en ese tiempo, cuando estaba aquí en la tierra, le estaba diciendo a todos los israelitas del vulgo, la gente común y corriente del pueblo, le estaba diciendo que tuvieran cuidado de los religiosos fariseos, porque ellos querían ser salvos por cumplimiento de mandamientos, viviendo una vida en santidad, guardando celosamente la ley, los fariseos. Entonces el Señor le dice a todos los israelitas de aquel tiempo, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué estas personas estarán procurando entrar y nunca podrán? ¿Por qué están procurando entrar? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué ellos están procurando entrar? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque ellos no han entrado. Porque si ellos hubieran entrado, no estarían procurando entrar, pues si habrían entrado ya. Pero como no han entrado, están procurando entrar. Están procurando ser salvos del infierno. Entonces aquí tenemos todos los pentecostales, adventistas, católicos, presbiterianos, luteranos, anglicanos, Iglesia Cristo te ama, todo lo que son religiosos. Que dicen ellos que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que ellos tienen que dejar de hacer. Tienen que dejar de mentir, dejar de robar, porque si no se van al infierno. No han creído que ya Cristo les salvó, entonces no han entrado. ¿Por qué estas personas están procurando entrar? Porque no han entrado. Si hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. Estas personas ya fueron salvas. No requieren ser salvos, ya fueron salvos ya, ellos. Pero ellos están procurando ser salvos. ¿Y por qué? Porque no han sido salvos. Así es simple. Entonces, recordemos que el Señor habla de un campo donde el dueño del campo sembró trigo. Pero en la noche el enemigo sembró cizaña. El trigo y la cizaña. En un mismo campo. En Mateo capítulo 25, el Señor habla de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Virgen en la Biblia es sinónimo de pureza moral. Cuando uno es cristiano, tiene una vida moral, ¿verdad? Virgen. Sinónimo de una vida moral. Pero hay vírgenes que son prudentes porque tienen el aceite, tienen el Espíritu Santo. Y otras vírgenes que no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, son vírgenes tontas, insensatas. ¿Cómo se le ocurre estar jugando a ser cristiano si van marchando rumbo al infierno? Que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, el Señor les va a decir, yo no os conozco a ustedes, no sé quiénes sois. Bien, hablemos nosotros de las dos resurrecciones, porque todo ser humano físicamente va a ser objeto de la resurrección de su cuerpo. Pero unos, para vida eterna, ¿ya?
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos que hay 2 resurrecciones físicas del cuerpo. 2. ¿Ya? Ahora, una resurrección es para vida eterna. O sea, el cuerpo va a ser transformado, un cuerpo celestial, glorioso, un cuerpo de belleza infinita, semejante a la gloria de Cristo, un cuerpo de juventud eterna, inmortal, para existir eternamente en estado de vida, vida eterna. Y esta primera resurrección para vida está conformada por 3 grupos diferentes. El primer grupo, ese primer grupo ya tiene esos cuerpos glorificados. Ocurrió ese evento en Mateo capítulo 27, versículo 52. Pero para hacer más gráfica, más entendible el episodio de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, vamos a Mateo 27, versículos 46 hasta el 54. ¿Ya? Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 47 de Mateo 27. Estamos leyendo Mateo 27, versículos 46 al 54. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí, al oírlo, ¿ya? Decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¿Ya? Le dio a beber el vinagre. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tetelestai, consumado es. Y ahí Cristo nos salvó el alma. Ahí nos dio la vida eterna. Bendito Salvador. Cristo murió por nuestros pecados, para que nosotros no fuésemos condenados a la muerte por nuestros pecados. Sustitución de condena. La condena a la muerte fue de Cristo, por nuestros pecados, que le fueron imputados a Él. Bendito Salvador, nos salvó por sustitución de condena. Él se dejó clavar en la cruz, imputar con todos nuestros pecados para pagarlos Él en vez de nosotros, y ya nosotros nunca más pagaremos por nuestros pecados. Ahí está la salvación. Esto es evangelio. Entonces, dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este Jesús era el Creador, el Dios Todopoderoso. ¿Ya? Eso significa. Entonces, ¿qué sucede en Mateo 27, 52? Dice claramente allí, Mateo 27, 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ya, ahí está el primer grupo. Recordemos que hay 2 resurrecciones. Una resurrección es para vida eterna, pero está compuesta por 3 grupos. 3 grupos. Ya, este primer grupo, de los de la primera resurrección para vida eterna, ese primer grupo de resucitados para inmortalidad, para cuerpos glorificados, transformados, ocurrió en Mateo 27, 52. Bueno, todos los que eran creyentes en un Cristo que iba a venir un día, el Dios eterno se iba a meter en un cuerpo humano, iba a venir en forma humana a este mundo,
y Él iba a ser sacrificado por nuestros pecados, iba a ser nuestro Redentor. Por ejemplo, un ejemplo de un santo del Antiguo Testamento es Job. Job capítulo 19, versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive, y aún se levantará del polvo. ¿Ya? Job capítulo 19. Vamos a ver si podemos leer Job capítulo 19. Job capítulo 19, versículo, si me dan un poco de paciencia, me tienen paciencia. Job capítulo 19, versículo 25 hasta el versículo 28. Job decía, hace miles de años atrás, mucho antes de que Cristo viniese al mundo, a morir por nuestros pecados en la cruz, dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, ¿de dónde sacó Job el conocimiento de que el Redentor iba a morir e iba a ser resucitado, levantarse del polvo? Interesante todo esto, ¿eh? Job tenía ese conocimiento. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea que no solamente Job, él creía que, y creía bastante bien, que el Redentor es Cristo, un día iba a morir por nuestros pecados e iba a ser resucitado al día tercero, sino que Job también sabía que él iba a morir y también él iba a ser resucitado. Todo este conocimiento ya lo tenía la gente del Antiguo Testamento. Porque dice Job, y después de deshecha esta mi piel, o sea, de morir yo, en mi carne he de ver a Dios. O sea, Job creía en la resurrección de su cuerpo. Miren, todos los santos del Antiguo Testamento, yo diría que desde Adán hasta los padres de José y María, toda la gente que vivió antes de que Cristo viniese al mundo, ellos sabían que por sus pecados estaban condenados a la muerte de sus almas y tenían que ser redimidos, rescatados. Redimir es pagar un precio en rescate del alma. Rescatar a un alma condenada por sus pecados, pagar un precio en rescate. Que alguien sustituyera la condena. Entonces, ese es el Redentor, Cristo Jesús. Cuando uno lee Job, capítulo 19, versículo 25, la palabra Redentor está con R mayúscula. R mayúscula. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, eso es Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Ya entonces, todo lo que vivieron desde Adán, Eva, Abel, por ejemplo, Abel fue un salvado porque él tenía fe en que el pecado se condena con la muerte y que la sustitución de condena era a través de un animal. Entonces, Abel ofreció un corderito, pero resulta que Caín quiso ofrecer obras, cuando Caín trajo lo mejor de los frutos que él había cosechado, ¿verdad? Méritos, obras, esfuerzo personal. En cambio, Abel solamente trajo un corderito, una vida inocente. Para él, ese corderito ser muerto en vez de que fuera muerto Abel. Sustitución de condena. Ya el concepto de que el pecado se paga con la muerte ya estaba en los seres humanos. Entonces, desde los primeros padres, desde Adán, Eva, Abel y todos los creyentes hasta Cristo, todos ellos que sabían que un día iba a venir un Redentor, lo sabían. Tal vez no conocían a Jesucristo, como lo conocemos nosotros, pero ellos hablaban de un Redentor. Bueno, todos ellos que creían con todo su corazón que un día iba a venir el Redentor a expiar nuestros pecados, Juan el Bautista dijo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Abel, hijo de Adán, estaba ofreciendo un cordero. Los seres humanos siempre han hecho sacrificios. Hay personas que han hecho sacrificios aceptos a Dios y otras personas que hacen sacrificios a los demonios, que son desagradables a Dios. Están los mayas, los aztecas, los egipcios. Los egipcios siempre hacían sacrificios a Amón-Ra, a Isis, a los dioses, Osiris. Los aztecas sacrificaban a los demonios en las torres aztecas, en las pirámides.
Los egipcios en las pirámides adoraban al sol, los incas al dios Inti, y los incas hacían sacrificios. En las cordilleras de los Andes hay un montón de cuerpos de niñitas ofrecidas a la Pachamama. Siempre el ser humano sabe que hay que calmar la ira de los dioses, ¿verdad? Los creyentes en Cristo sabían que había que aplacar su ira ofreciendo víctimas inocentes. Pero eso era una creencia correcta de que el pecado se condena con la muerte y que para aplacar la ira de Dios contra el pecado que cometemos nosotros había que hacer un sacrificio para redimir, para aplacar la ira. Abraham era una persona que hacía sacrificios al Señor. Él hacía holocaustos, sacrificios, que eran de olor fragante a nuestro Dios. Porque el pecado es un delito contra Dios, es una infracción a su moral. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El pecado es cualquier desobediencia a la ley divina. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo vino al mundo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice 1 de Pedro 2:24. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Le fueron todos los pecados de la raza humana, de cada ser humano en su paso por este mundo, todo lo que Él haga en este mundo, que a Él le pudiese condenar su alma a la muerte eterna, imputado a Cristo. O sea, desde que uno nace en este mundo, deja el estado de niñez, cualquier cosa que a Él le pudiese condenar su alma a la muerte, imputado a Cristo. O sea, cualquier causal, cualquier motivo en su paso por este mundo, que le pudiese condenar su alma a la muerte, imputado a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Él mismo llevó nuestros pecados, Cristo mismo, Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24, y entonces cuando estaban todos los pecados nuestros, que cada uno de nosotros los cometeremos durante todo nuestro paso por esta vida, por este mundo, imputados a Cristo, la condena vino sobre Cristo, se ejecutó sobre Cristo, y Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está el Evangelio, que Cristo murió la causa fue por los pecados de nosotros, que Cristo se los dejó imputar a Él, para Él pagarlos en vez de nosotros, para que nosotros no los pagásemos mortalmente con la muerte de nuestras almas, dejando nuestras almas salvadas de la condena penal. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que está escrito en las Escrituras, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ya eso está en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Entonces ahí nos salvó el Señor, ahí está la salvación, este es el Evangelio, estas son buenas noticias de salvación. Este es el verdadero Evangelio, que Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Y así nosotros ya jamás podremos ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Porque los pecados que nosotros cometamos en este paso por este mundo, todos ellos, antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer, hasta que nos muriésemos, todos le fueron imputados a Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Entonces, el sacrificio de Cristo a nosotros nos ha dejado inmortales, imposible de ser condenados a la muerte de nuestras almas. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Cristo murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, para que nosotros no. Entonces Cristo sí. Y si Cristo sí, entonces nosotros no. Si Cristo sí fue condenado a la muerte por causa de nuestros pecados, entonces nosotros no podemos ser condenados a la muerte otra vez por los mismos pecados que ya Cristo los pagó anticipadamente, antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos. Esta es una salvación tan grande y hay que creerla con todo el corazón, con fe. Toda persona que se arrepiente, que transforma su mente, ¿ya?, la conforma a la Biblia, leyendo la Biblia, oyendo la Biblia, leyendo la Biblia, así va cambiando la mente del hombre. Cambio de mente, metanoia, arrepentimiento. Para que el hombre logre verse como está moralmente. Está corrompido, va a pecar hasta que se muera. Espiritualmente está muerto. Entonces, también su alma está condenada a morir. Cuando el ser humano deja el estado de niñez y comete su primer pecado, dejando el estado de niñez, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos moramos, el número 1, entonces la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu.
Entonces el hombre muere espiritualmente. Entonces el hombre entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, va a continuar con la muerte del cuerpo y va a culminar con la muerte del alma. Por eso es un proceso de muerte. Antes de que muera el cuerpo, porque el cuerpo va a morir, el alma tiene que reconocer cómo está, espiritualmente muerto, sin espíritu, moralmente viviendo en un cuerpo corrompido, donde está la ley inmoral, y su alma, condenada a la muerte. Cuando el ser humano peca, dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu, sobre el cuerpo y sobre el alma. Lo que muere de inmediato es el espíritu. El cuerpo acusa recibo de que el espíritu murió y entonces el cuerpo inicia su propio e interno proceso de muerte, que va a tardar años, pero es irreversible. El cuerpo va a morir, sí o sí, va a morir. Y luego el alma tiene que percibir que tiene que ser salva, porque ya pecó contra Dios y la sentencia contra el pecado se aplicó sobre él, sobre la persona, el alma. El alma que pecare, esa morirá. Y ya no importa cuando el ser humano deja el estado de niñez y pecó aquí, mintió, tuvo una fantasía sexual, le mintió a la mamá, cualquier pecado que haya cometido, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre él, sobre su Trinidad, espíritu, cuerpo y alma. El espíritu muere de inmediato. El cuerpo empieza su propio proceso de muerte. Entonces, ese periodo en que el cuerpo empieza a perder la juventud, a envejecer y hasta que el cuerpo muera, es un periodo de gracia y misericordia, un tiempo que Dios le da para que el alma, use su mente para que la mente, pensando bien, entienda cómo se encuentra. Espiritualmente sin espíritu, está muerto. Moralmente corrompido. Siempre va a pecar contra Dios hasta que el cuerpo muera. Y el alma está condenada a morir. Está viva, pero condenada a morir. Y para que el ser humano se autoperciba como está, espiritual, moral y judicialmente, tiene que cambiar su mente. Tiene que arrepentirse, cambio de mente. ¿Ya? La persona va a ir cambiando la mente gradualmente conforme vaya leyendo la Biblia, para que el ser humano tenga un concepto de sí mismo tal como Dios tiene de nosotros. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, Dios ha dicho cómo nos ve a nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así nos ve Dios. Entonces cuando una persona conforma su mente a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia, entonces cambia radicalmente su forma de autopercibirse. Ahora entiende que está espiritualmente muerto y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Porque en Mateo 22:32 dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entiende que está corrompido moralmente, que jamás, viviendo el alma en el cuerpo, jamás podrá evitar infringir la ley divina, jamás podrá evitar pecar, y que su alma está viva, pero condenada a morir. ¿Ya? Y cuando el ser humano reconoce los tres estados en que se encuentra ante Dios, entonces eso es muestra de que se ha arrepentido. Ha conformado su mente a la Biblia. Se ha arrepentido, ha ocurrido arrepentimiento. Y estando así, reconociendo los tres estados en que se encuentra, cuando estando espiritualmente muerto, ¿ya? El alma sin el espíritu, o sea, el alma estando sin el espíritu, estando muerto espiritualmente, el ser humano oye a Dios, lo que Dios hizo en la cruz, y lo cree con fe. La persona cree en el Evangelio, entonces Dios lo toma y lo hace entrar por Cristo al camino angosto. Apartado, santo. Pasa de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entra a la vida eterna, a la inmortalidad. Pasa de muerte a vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los efesios salvados, en Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, y Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, sin espíritu, muertos espiritualmente.
O sea, la persona puede oír a Dios estando muerto, porque es el alma la que oye. El alma es la que tiene oído. Cuando Adán pecó, entró en muerte espiritual. Dios le dijo en Génesis 2:16 a Adán, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. Mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió. Espiritualmente. Su alma y su cuerpo estaban vivos. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Empezó a evadir la voz que le llamaba. Adán, ¿dónde estás tú? Entonces Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bien, entonces es el alma la que oye, estando su espíritu muerto. Efesios 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora también a los Colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. O sea, el ser humano es salvo cuando está muerto espiritualmente, porque el alma que tiene vida puede oír. En Juan 5:25 Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, porque es el alma la que oye. Y los que lo oyeren, los muertos que lo oyeren vivirán. Juan 5:25. Adán, estando muerto espiritualmente, oyó la voz que le llamaba. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, no pudiendo más evadir, dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comer de él? La mujer que tú me diste, etcétera, etcétera. Empezó a echarle la culpa a los demás, Adán, como todos los seres humanos. Dios es el culpable de mis desgracias. Ya. Ahora, ese primer grupo, de Mateo 27:52, son todos los santos del Antiguo Testamento. Los que creyeron que un día, por haber pecado, estaban condenados a la muerte de sus almas, pero que un día iba a venir el Redentor, aquel que pagaría un precio en rescate de las almas. El Redentor vive. Mateo 27:52. Es importante que en 1 de Pedro 3:19, el Señor, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, su cuerpo fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, y Él, ya en forma de Dios, unido al Padre, desciende a las partes más bajas de la tierra y les predica a los espíritus encarcelados. Entonces vamos a ir a primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. O Primera de Pedro 3:18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ya, cuando aquí en Primera de Pedro 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, se habla de espíritus encarcelados. Ya, aquí nos está hablando de almas humanas. Esos espíritus encarcelados son ángeles caídos. Son seres de la clase angélica que se rebelaron contra Dios. Ángeles caídos, espíritus. En Hebreos capítulo 1, al final del capítulo 1, dice, ¿qué es lo que son los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores enviados en servicio en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Son espíritus ministradores, ministros de Dios. Pero algunos de ellos se rebelaron contra Dios, entre ellos Satanás, ¿ya? Y le siguieron algunos ángeles a Satanás en la rebelión contra Dios. Son espíritus.
En Génesis capítulo 6, en los días de Noé, porque aquí en primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, se está hablando de los días de Noé. Dice allí en Génesis 6 que los hijos de Dios, viendo a las mujeres que eran hermosas, tomaron para sí escogiendo entre todas. ¿Ya? Esos hijos de Dios no son seres humanos, son ángeles. Por ejemplo, en el libro de Job capítulo 1 dice, un día vinieron a presentarse los hijos de Dios en la presencia de Dios en los cielos, entre los cuales entre ellos vino Satanás. Hijos de Dios, son ángeles. Son seres espirituales, espíritus ministradores, de los cuales muchos de ellos se rebelaron contra Dios. Son espíritus caídos, espíritus encarcelados. También hay una clase de espíritus, ángeles, que están en prisiones eternas. En Judas capítulo 1, versículos 6 al 8, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, prisiones eternas, para ser reservados para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, son espíritus angélicos, pero morbosos, que ellos abandonaron su propia morada, o sea, su cuerpo celestial, su cuerpo de ángel espiritual, y de alguna manera que nosotros no entendemos, adoptaron forma humana y tuvieron relaciones sexuales con los seres humanos. Son espíritus. Ahora el Señor, ¿a qué fue a predicarle a ellos? No tengo la menor idea, no lo sé. Porque dice que bajó a las partes más bajas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quién? Cristo le fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y qué cosa le fue a predicar a los espíritus encarcelados? Si no eran seres humanos, eran ángeles caídos. No tengo la menor idea, porque en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. O sea, esto no ha sido revelado. ¿Por qué el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra y le fue a predicar a espíritus encarcelados? No tengo la menor idea, no lo sé. No ha sido revelado eso. Entraría a especular, ¿verdad? A fantasear. Prefiero no hacerlo, porque no me ha sido revelado en la Biblia por qué causa Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. El Señor no fue al infierno, ¿eh? No se confundan. Cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, su cuerpo fue sacado de la cruz y puesto en la tumba de José de Arimatea, y estuvo 3 días, su cuerpo, en la tumba, y él ya en forma de Dios, completamente divino, unido al Padre, él descendió en espíritu a las partes más bajas de la tierra. Cristo no fue nunca al infierno. No, el infierno es una región en el centro de la tierra que es una antesala en tormentos en espera del juicio para las almas humanas que murieron sin haber entrado por Cristo, sin haber creído que Cristo les salvó. Personas, almas incrédulas a Cristo, que no obedecieron a las 2 demandas para salvación. Nunca se arrepintieron y nunca creyeron con fe en el Evangelio, que Cristo había muerto por los pecados de ellos, para salvarles a ellos, de ellos ser condenados a la muerte por sus pecados. No lo creyeron, no se entendieron condenados, no tomaron en serio el decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4. No reconocieron que estaban condenados y no reconocieron que necesitaban ser salvos y que Cristo les había salvado. No, ninguna de esas cosas. No se arrepintieron y no creyeron con fe en el Evangelio. Entonces ellos murieron y sus almas van al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. De Apocalipsis 20, del 11 al 15. Cuando Juan dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ya, ahí están almas humanas. No hay cuerpo, no hay espíritu, hay alma. Muertos espiritualmente. Ya el cuerpo quedó enterrado en la superficie terrestre, ¿verdad? El cuerpo está enterrado. No hay espíritu, está muerto espiritualmente, entonces está el alma sola. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué espantoso es que un ser humano sea juzgado según sus obras ante la santidad divina del Señor.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces el alma seguirá existiendo eternamente en estado de desamparo eterno, muerte eterna. Esa es la muerte definitiva del alma. Ya, entonces, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él fue desamparado por el Padre y entró en muerte, su alma entró en la eternidad. Cumpliendo el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Bueno, esto yo lo he explicado miles de veces en los videos que yo he hecho cuando expongo el Evangelio, y expongo cómo fue que Cristo nos sustituyó la condena, a la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, mas el alma de Cristo entró en muerte eterna. Y luego de la eternidad, Cristo volvió a tomar su vida. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba consumada la sustitución de condena. Ya no hay más condena para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Al pecar no hay condena. No hay condena penal. Seremos condenados moralmente, eso sí. Nos va a costar muy caro el pecado, pero nunca más la condena penal. Muerte eterna del alma, nunca más. La pena de muerte para el alma, nunca más. Vida eterna. Bien, entonces, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, cuando fue desamparado por el Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, exclamó el Señor. Su cuerpo colapsó, su corazón colapsó, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mi entraña. Entonces Cristo el Señor, su alma sale de su cuerpo, se desdobla y entra en la eternidad. Y se cumple el Salmo 22. Entonces todo lo que es para el alma humana, el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, Cristo lo padeció en un átomo de segundo en la cruz. Porque cuando uno cierra los ojos y los abre la eternidad. Y ahí no hay tiempo. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, sin fin. La eternidad. No hay espacio-tiempo, no hay espacio físico-temporal. El espacio físico-temporal está aquí. Físico y temporal, sujeto al tiempo. La eternidad no hay tiempo. Es de día y de noche, de día y de noche. Entonces Cristo, su alma entró en la eternidad en estado de desamparo. Desamparo eterno. Entonces lo que para un alma humana es ir al infierno, esperar en tormento el juicio y el lago de fuego, todo eso para Cristo ocurrió en la cruz. Las almas humanas tienen que ir al infierno a esperar en tormento el juicio. En cambio, el juicio y el lago de fuego, Cristo lo padeció en la cruz. Y cuando Cristo de la eternidad volvió a tomar su vida, luego Él dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Y luego, junto al Padre, el Espíritu y el Señor en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él en toda su divinidad, junto al Padre, descendieron a las partes más bajas de la tierra. Ya el Señor había entrado en la eternidad en estado de desamparo, muerte eterna, ahí estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar. El alma cuando tiene que, el cuerpo morir por sus pecados, tiene que ir al infierno, esperar en tormento el juicio, ir al lago de fuego. Bueno, todo eso ya Cristo lo pagó en la cruz. Y ahora Cristo, cuando volvió a tomar su vida, volvió a la comunión con el Padre y entregó su espíritu. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y ahora el Señor, espiritualmente, ya unido al Padre, baja a las partes más bajas de la tierra y les predica a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Y luego el Señor hace lo siguiente. Lleva cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces el Señor tenía que Él morir. ¿Ya? Porque dice el libro de Hebreos, es necesario que haya muerte del testador para que los herederos del cielo, puedan ir al cielo. Entonces, todos los que morían, creyendo que un día Cristo iba a venir a redimirles, iban al lugar de consolación, al seno de Abraham, al paraíso que estaba en el centro de la tierra. El Señor le dijo al malhechor, habían 2 cruces más, aparte de la cruz de Cristo, ¿cierto? Habían 3 cruces. Cristo le dijo a uno de los malhechores, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso estaba en el centro de la tierra. El Hades, pero el lugar de consolación. El Hades tiene el infierno y separado por un abismo tiene el lugar de consolación, el seno de Abraham. ¿Ya?
A ese lugar iban las personas cuando morían. El rey David, el rey Saúl, todos los que morían en la fe en el Redentor. Cuando el Redentor vino y murió por nuestros pecados, ahí murió el testador. Dice el libro de Hebreos, porque es necesario que haya muerte del testador, para que los herederos del cielo puedan heredar el cielo. Mientras Cristo todavía no moría por nuestros pecados, todos los creyentes en que un día iba a venir Cristo a redimirnos, cuando morían, iban al seno de Abraham. No podían heredar el cielo, porque todavía no había muerto el testador. ¿Ya? Es lo mismo que una persona que tiene un padre que es multimillonario. Él es el heredero, y el padre hace un testamento. Pero el testamento dice, todos los bienes míos son de mi hijo. Pero el hijo no puede hacer efectivo los bienes porque tiene que morir aquel que está testando los bienes. Cuando el papá muere, ahora la herencia es para el hijo. Era necesario que muriera el testador, el papá. Cuando el papá muere, el papá que es multimillonario, todos los bienes lo puede heredar en forma efectiva el hijo. Pero mientras el papá no muere, no puede hacer efectivo esta herencia, el hijo. Cristo nos heredó, nos prometió el reino de los cielos. Pero tenía que morir por nuestros pecados para hacer efectivo para los herederos el reino de los cielos. Entonces, cuando Cristo muere por nuestros pecados, Él desciende a las partes más bajas de la tierra. Y toma a toda la gente que estaba en el seno de Abraham y se los lleva al cielo. Ahí está el primer grupo, Mateo 27:52. ¿Ya? Entonces vamos nosotros, vamos a ir a Mateo, capítulo 27, versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acá en 1 Corintios 15, versículos 23 al 24, hablando de la resurrección para vida, dice, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias. Ya, hay un grupo que son las primicias de los de la primera resurrección. Cristo es el primero de las primicias. Cristo, las primicias. ¿Ya? O sea, del grupo de las primicias, los primeros que van a ser transformados a un cuerpo incorruptible de gloria, semejante al cuerpo de Cristo, ese grupo ocurrió en Mateo 27:52. Cuando Cristo resucitó, o fue resucitado Él de entre los muertos, con Él le siguieron las primicias. Cristo y las primicias. Cristo es el primero, el número uno de los de la primera resurrección, junto a las primicias. Ahí están todos los santos del Antiguo Testamento. Sus cuerpos fueron transformados para ir al cielo, cuerpos glorificados. Cristo se los llevó al cielo. Entonces tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice Efesios 4:8. Ya ese grupo ya está listo ya. Ya están viviendo con cuerpos glorificados en los cielos. Pero ellos no son la iglesia, ¿eh? Después dice del segundo grupo. Luego nosotros, en su venida. Entonces, luego nosotros, aquí está el segundo grupo, de los que son parte de los de la primera resurrección para vida. ¿Eh? Son tres grupos. Ya el primer grupo está listo en Mateo 27:52. Ahora falta el segundo grupo, la iglesia. Luego nosotros en su venida. ¿Ya? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo pensaba que él también iba a ser parte de aquellos que no iban a morir. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, Pablo dice, ausentes en el cuerpo, espíritu nacido de nuevo, alma salvada, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. O sea, el apóstol Pablo, él quería no ser desnudado, sino revestido. O sea, cuando una persona muere, es desnudada su alma de su cuerpo.
Entonces Pablo, el apóstol, no quería morir físicamente, no quería que su alma fuese desnudada del cuerpo, más bien quería ser revestido, que su alma fuera revestida, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Cambiaba su cuerpo mortal a un cuerpo celestial, en un abrir y cerrar de ojos, revestido, no desnudado del cuerpo. O sea, cuando el cuerpo muere el cuerpo, el alma queda desnudada del cuerpo, el alma tiene que salir del cuerpo, el cuerpo queda enterrado en la tierra, desnudado. El apóstol Pablo decía, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, en un abrir y cerrar de ojos, sin morir el cuerpo, transformado. Eso quería el apóstol Pablo. Bueno, pero sabemos que ya pasaron 2000 años. Nosotros somos candidatos a experimentar ser revestidos y no desnudados. O sea, que no veamos muerte física, que nosotros no muramos y tengamos que nuestro cuerpo, tengan que nuestro cuerpo ser puesto en un ataúd y llevarlo al cementerio, enterrarlo en la tierra, no. ¿Eh? Ya, entonces, el segundo grupo es luego nosotros en su venida. Eso es 1 Corintios 15, versículos 23 al 24. Y dice, luego el fin. Ya, entonces aquí hay que irse a este cuadro, ¿eh? Ya, cuando la iglesia sea arrebatada, va a comenzar un periodo de 7 años de tribulación. 7 años de tribulación. Eso que está churado ahí son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas llenas de la ira de Dios. Y aquí tendrán que, para salvar sus almas, tendrán que morir físicamente. Al precio de sus vidas salvarán sus almas. Y ahí se aplicará Mateo 24:13. Mas el que haya aguantado hasta el fin, éste será salvo. O sea, tendrá que morir por la causa de Cristo, resistiéndose al anticristo y resistiéndose a la bestia. Y al falso profeta. Y a la abominación desoladora. Ellos serán los mártires. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, a ver, nosotros somos arrebatados, ¿verdad? Liberados de la ira venidera, y comparecemos en el tribunal de Cristo en los cielos, y luego en las bodas del Cordero, y luego venimos con Cristo, Apocalipsis capítulo 19, y Cristo le viene a poner fin a este periodo espantoso de 7 años, y hace el juicio a las naciones. Mateo 25, ¿verdad? Es como el juicio de Nuremberg, cuando las tropas aliadas ajusticiaron a los jerarcas nazis que fueron tan crueles con los judíos. Entonces apartará a los corderos de las cabritas de los corderos. A los que de la izquierda les dirá al fuego eterno, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo, no me fuiste a visitar. Y ellos le dirán, ¿cuándo, Señor, te vimos sediento, hambriento, enfermo? Cuando no lo hiciste con estos pequeñitos, con los mártires. Y a los que fueron buenos con los mártires, que murieron por la causa de Cristo, y así salvaron sus almas, le dirá a los de la derecha, benditos de mi Padre, heredad el reino. Pero un reino terrenal, no un reino celestial, un reino terrenal. Juicio a las naciones. Después es un juicio post-tribulación. Mateo 25. Y luego Cristo le va a dar resurrección a los mártires. Porque los mártires durante la tribulación empezarán a ser recibidos bajo el altar. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Juan dice, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y estaban clamando venganza, ¿verdad? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, tienen que morir físicamente para ser parte de la resurrección de sus cuerpos. Ellos no pueden entrar al reino milenial con cuerpos humanos, porque después no hay más resurrección, no hay más. O sea, tienen que morir. Durante la tribulación, para salvar el alma, tienen que morir físicamente. Al precio de sus vidas salvarán sus almas. Mártires, martirio físico. Tendrán que morir. ¿Ya? Y todos los que fueron buenos, misericordiosos con los mártires, el Señor los va a premiar haciéndolos heredar el reino de la tierra. Pero en la tierra, no en el cielo. Recordemos que al final de los 1000 años Satanás será suelto y engañará a todos los del reino milenial, y ellos todos irán contra Cristo y del cielo descenderá fuego y los matará a todos los del milenio. Porque la gente que entra al milenio no fue salva durante el periodo de la gracia,
por eso que se quedaron a atravesar la tribulación, y en la tribulación la última modalidad para ser salvos será el precio de sus vidas. Pero ellos sobrevivieron. No murieron durante la tribulación, tampoco fueron salvos durante el periodo de la gracia. En ninguno de los dos periodos ellos fueron salvos. El periodo de la gracia tenían que creer que Cristo murió por sus pecados, fe y gracia. Y durante la tribulación, obras. Aguantar hasta el fin. Resistiéndose, resistencia al anticristo y a la bestia. Tampoco lo hicieron porque sobrevivieron. Para ser salvos tendrían que haber muerto. Y sobrevivieron. Entonces Dios los va a premiar a los que fueron buenos con los mártires. Entonces el juicio a las naciones es un premio a los de la derecha, a los corderos, para heredar un reino terrenal, no un reino celestial. Que quede bien claro eso, ¿eh? Muy claro. Entonces la primera oleada de mártires, porque van a haber dos grupos, están en Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Están clamando venganza. Pero se les dice que todavía esperen un poco de tiempo porque tiene que completarse un segundo grupo. Entonces el verdugo de ellos será el anticristo, el primer grupo. Y en Apocalipsis capítulo 7, Juan dice, vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que estaban con palmas en las manos, y diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos, quiénes son y de dónde han venido? Entonces Juan le dice, yo no sé, Señor, tú lo sabes. No son la iglesia, porque la iglesia está siendo recibida con los brazos abiertos por el Señor. El Señor le dice a la iglesia, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Pero y estos? ¿De dónde son? ¿Y de dónde han venido? No son la iglesia, pero están siendo recibidos bajo el altar. La iglesia está sobre el altar, pero estos están bajo el altar. ¿Quiénes son? Y Juan dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Entonces el anciano le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante de él, y Dios extenderá su tabernáculo sobre él, y no caerá más calor alguno sobre ellos, ni tendrán hambre ni sed, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Son los mártires. No son la iglesia, pero están en el cielo. Salvaron sus almas al precio de sus vidas. Pero falta un segundo grupo. El segundo grupo es cuando surge la bestia. En Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia. En Apocalipsis capítulo 13, la bestia le va a dar muerte a los 2 testigos. Le va a dar muerte a los 2 testigos. ¿Ya? Y estos 2 testigos, que testificarán por 1260 días, durante los primeros 3,5 años de la tribulación, la bestia, cuando sube del abismo, hará guerra contra los 2 testigos y los vencerá. Entonces la bestia sube justamente a la mitad de los 7 años de tribulación. Y ahora en Apocalipsis capítulo 14 hay un ángel que pregona, un tercer ángel diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado de día y de noche los que adoran a la bestia y reciben la marca en su frente o en sus manos. Y ahora en este capítulo 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Ahí está el segundo grupo. Su verdugo va a ser la bestia. Y ahí se va a completar el grupo de los mártires. Entonces, primero tenemos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Está la primera oleada de mártires. Están recibiendo, sus almas están siendo recibidas bajo el altar. Ellos están clamando venganza, pidiendo venganza. Se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos que también habían de ser muertos como ellos. Y ese grupo se completa en Apocalipsis capítulo 14, cuando surge la bestia. Entonces la bestia empieza a ser el verdugo del segundo grupo. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Apocalipsis capítulo 14. Ya estando plenamente la bestia asolando a la raza humana, ¿verdad? Ok. Entonces ahí está el tercer grupo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que les fue dada facultad para juzgar. Y vi a los muertos, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus manos y en su frente y en su mano derecha. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está el tercer grupo. Por eso dice en 1 Corintios 15, versículos 23 al 24, ¿ya? En su debido orden, Cristo las primicias,
luego nosotros, la iglesia en su venida, y luego el fin, cuando haya suprimido toda autoridad, o sea, cuando Cristo venga de los cielos a establecer su reino milenial, lo primero que va a ocurrir va a ser el juicio a las naciones y la resurrección de los que murieron en Cristo, los mártires. Ahí con eso se cierra el tercer grupo y final, ¿ya? De los de la primera resurrección. Ahí están los tres grupos. Y luego vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 leemos: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, ahí están los mártires, y por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí vivieron significa fueron resucitados incorruptibles para gloria. Ahí se cierra el tercer grupo y final de los de la primera resurrección. Y ahí se cierra el grupo, no hay más resurrección para vida. ¿Ya? Entonces ahora toda la gente del milenio, todos los que van a vivir durante los 1000 años, porque el Señor les va a restaurar su longevidad, conforme a Isaías 65, respecto a la profecía del milenio, el niño morirá de 100 años, y el hombre que muera de 100 años será maldito, porque Dios le va a restaurar la longevidad que tuvo Matusalén, la que tuvo Adán, van a vivir los 1000 años. Y los que mueran van a morir porque van a ser ejecutados por disciplina, por condena, pena de muerte, porque así se enfrentará el pecado. Los 7 aspectos propios del reinado milenial de Cristo, de Daniel 9:24, es que terminará con la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá la justicia perdurable, sellar la profecía, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Los 7 aspectos del reinado milenial de Cristo. Se pondrá fin al pecado con pena de muerte. Por eso que en Isaías 65 dice: y el pecador que muera será maldito. El pecador que muera de 100 años será maldito porque podrá vivir los 1000 años. Ya, entonces, en Apocalipsis capítulo 20 dice en el versículo 4, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y fueron objeto de la resurrección para vida. ¿Ya? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, los otros muertos van al juicio ante el gran trono blanco. ¿Ya? Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Estos 3 grupos. Es la primera resurrección para vida eterna. Cuerpos glorificados e incorruptibles para vida eterna. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es para vida eterna. Está compuesto por 3 grupos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y entonces aquí, los otros muertos, todos los que mueran en el milenio, todos los que habrán gozado de una vida restaurada, todos ellos que se rebelarán contra el Señor porque estarán viviendo en un cuerpo de carne, donde existe la ley del pecado, ellos nunca fueron objeto de una resurrección para vida. Ellos se van a rebelar contra el Señor, van a morir y van a ir al juicio ante el gran trono blanco, donde toda la raza humana desde Adán tendrá que comparecer. Es por eso que en
Es por eso que en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿ya? Al final en aquel tiempo, durante la tribulación de 7 años, se levantará Miguel. Es el final de los tiempos, ¿eh? Tribulación final, de 7 años. Y luego dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, no dice todos. No, porque antes, en Mateo 27:52, fueron despertados para vida eterna un grupo, ¿cierto? El primer grupo, de los 3. Por eso que no serán todos. También habrá ocurrido el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, segundo grupo, de los que serán parte de los de la primera resurrección para vida eterna. Y quedará un tercer grupo, que serán los mártires, ¿ya? Y por eso dice al final de los tiempos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí se habla de los mártires de la tribulación. Unos para vida eterna, los mártires, Apocalipsis 24, ¿ya? Y otros para vergüenza y confusión perpetua, que es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ya? Entonces, que quede muy claro que todos los seres humanos van a resucitar físicamente. Pero uno, para vida eterna, está compuesto de 3 grupos. ¿Ya? Un primer grupo ya ocurrió en Mateo 27:52, ya están en los cielos. Falta el segundo grupo, que es la iglesia, y el tercer grupo, que serán los mártires de la tribulación. El fin, luego el fin, cuando haya suprimido toda autoridad, ¿eh? Cuando establezca el reino milenial. Bien. Y otros, todo el resto de los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, irán al juicio ante el gran trono blanco. Serán resucitados con un cuerpo cadavérico, un cuerpo así tal como fue puesto en el sepulcro, esquelético, lleno de huesos, de gusano. Por eso que dice, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Eh? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados al final de los tiempos. Unos para vida eterna, los mártires, Apocalipsis 24. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos otros serán toda la raza humana desde Adán, que no creyeron que un día iba a venir Cristo a rescatarle, a ser el Redentor. Cuando vino Cristo no creyeron que Cristo murió por sus pecados. Y cuando ocurrió la tribulación de 7 años, ellos no murieron físicamente por la causa de Cristo, sobrevivieron. ¿Ya? Todos ellos irán a un juicio ante el gran trono blanco. ¿Ya? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando sean lanzados al lago de fuego, aquí estarán diciendo, ¿y por qué no me arrepentí? ¿Por qué no creí que Jesús era el Salvador? ¿O creí yo? ¿Habré creído? ¿Y por qué estoy aquí? Confusión perpetua, perpetua confusión. Que fui tonto, ¿por qué? ¿Por qué estoy en el lago de fuego? ¿Por qué estoy aquí solo? ¿Por qué? ¡Qué tonto que fui! Pero si yo creí, yo iba todos los días domingo a la iglesia, ¿y por qué estoy acá? Confusión perpetua, porque nunca modificó su mente, nunca se arrepintió. Vergüenza y confusión perpetua, por no haber hecho caso a las 2 demandas del Señor, que están en Marcos 1:15. Iniciando su ministerio de salvación, Cristo comenzó a demandar, arrepentíos, apercibíos como estáis, y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Entonces aquí están las 3 resurrecciones para vida eterna, que son parte de los de la primera resurrección para vida, y la segunda resurrección, que es para muerte. La segunda resurrección, hay 2 tipos de resurrecciones. Una, resurrecciones para vida eterna, y está compuesta por 3 grupos, y la otra segunda resurrección es para muerte eterna, vergüenza y confusión perpetua. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados y para que seáis parte de los que van a ser resucitados para vida eterna y no para vergüenza y confusión perpetua.